Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Soy Silvia Pérez y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre finanzas personales. Hay muchas personas que han venido a mí comentándome que si la situación, que si el mundo, que si la economía, que si el trabajo, que si los patrones, que si las parejas. Y por lo regular, yo suelo preguntarles que aproximadamente cuál es su gasto personal y cuál es su ingreso personal. Y por lo regular no tienen una idea clara de qué es lo que está pasando con sus ingresos y por lo tanto es más complicado tener claridad en cómo poder subsanar estas situaciones. Aunque esto no le pasa a mucha gente, el porcentaje es importante y por eso quise hablarte hoy de esto. Además de dedicarme a dar terapias, soy contadora de profesión, ejercí durante más de 25 años. Entonces, creo que puedo apoyarte a entender de una manera muy básica qué podrías hacer para cambiar un poco esta situación. Es un proceso, no cambia de la noche a la mañana, aunque a veces el simple hecho de tener claridad en qué es lo que está pasando con tus ingresos y con tus ingresos te da una luz de cómo puedes salir de esta situación. Así que lo primero es tener papel y con qué escribir porque necesitas sí o sí tener claridad con qué es lo que está pasando y qué es lo que tú creías que estaba pasando. Entonces, lo primero que vas a hacer es tener una idea clara de cuáles son tus gastos o tus egresos reales. Vas a ponerlos de preferencia de menor a mayor. ¿Por qué? Porque es muy común que olvidemos las cosas pequeñas. Eso que es el gasto hormiga, que no me doy cuenta, que porque voy a la tienda y me gasto que 5 pesos, que 30 pesos, que 40 pesos, que nada más unas papitas o nada más un chicle. Y entonces a veces se van cantidades bastante importantes en esos rubros. Obviamente todos tenemos mucha claridad en cuánto pagamos de renta o de hipoteca, cuánto gastamos de gasolina o de transporte, pero olvidamos las cosas pequeñas y en esas cosas pequeñas es donde están los mayores riesgos, ¿sí? Una vez que tienes tus gastos, vas a separarlos entre los que son básicos y repetitivos, los que son importantes, pero que pueden ser modificables, y los que son total y completamente de apapacho, ¿sí? Que también es importante que tengamos esa parte lo que mucha gente dice gustos culposos, que al final del día son esos que nos ayudan a relajarnos y a tener una calidad de vida que haga que sea, que le demos cierto sentido al trabajo. Si eliminamos totalmente lo que es recreación y diversión, o lo que son esos llamados placeres culposos, haríamos algo tan difícil y tan pesado que dejaría de tener un sentido todo el esfuerzo que hacemos cotidianamente, porque no nos damos ningún apapacho o ninguna retribución. Pero también es importante cuidar que esas apapachos y retribuciones no se vuelvan un peligro para nuestra economía. Una vez que tienes claridad en cuánto egresas y cuánto es lo que necesitas y cuál es tu costo real de vida, quiero que observes cuál es tu ingreso de vida y también cómo lo sueles obtener. Porque si tu forma de obtener ese ingreso es cansado, es laborioso, es complicado, es cansado, es tedioso, incluso tal vez no disfrutas esa forma en la que recibes ese dinero, cada que tú gastas, la energía que generas es de contracción. Hemos escuchado que el dinero sigue al gozo, ¿sí? Y eso es una realidad. Se oye raro para algunos, incomprensible para muchos, y para otros nos hemos dado cuenta que es tan real que mientras más disfrutes lo que haces, no solo va a ser más fácil hacerlo, sino que te va a generar mayor capital, ¿sí?
Y vas a decir, ay, ¿a poco me van a pagar más porque disfruto? Sí, definitivamente. La gente te va a pagar más y con mayor gusto cuando notan tu gusto por hacerlo, tu habilidad y la capacidad con la que lo haces, ¿sí? Yo tengo una frase que dice que evito hacer aquello para lo que no soy buena porque gasto el doble de tiempo y no tengo tiempo libre para disfrutar lo que sí me gusta, ¿sí? Cuando te dedicas a aquello para lo que eres bueno, se nota tu calidad, se genera confianza y entonces la gente va a quererte para más de lo que tú sabes y disfrutas hacer. Si te dedicas a hacer aquello que no disfrutas, obviamente vas a cometer más errores, la gente va a notar que no tienes la habilidad suficiente y entonces lo más probable es que no recomienden tu trabajo. Así que la recomendación sería que hagas algo que realmente disfrutes y ames hacer. Si el día de hoy eso no es posible por cualquier situación, ok, vamos a trabajar en esto un poquito más adelante. En este momento solamente haz una lista de la forma en la que ingresas y cuánto ingresas. Y obviamente que por sumas y restas básicas vamos a descubrir si lo que tú recibes el día de hoy es suficiente para el nivel de vida que te estás dando. El siguiente paso, que sería uno de los más interesantes, es qué otras fuentes de ingresos puedes generar que te generen, además de ingresos, una alegría o una satisfacción extra, ¿sí? Conozco personas que tienen 3 o 4 trabajos, yo en algún momento los tuve, y aún con todo eso y trabajando con todo el tiempo, con todas las fuerzas, con todo el conocimiento, no generaba suficiente dinero para cubrir mis necesidades básicas. Me estaba desgastando, estaba enojada, estaba preocupada. ¿Por qué? A pesar de ser contadora, en esa etapa de mi vida no me estaba haciendo cargo de mis finanzas personales. Así que mi recomendación es siempre anota. Anótalo, lleva un control. Mientras más exacto es mucho mejor. Pero si no lo quieres hacer exacto, si no quieres volverte una contadora ni personal, está bien, pero ten una idea clara de dónde queda tu dinero. Y entonces vas a empezar a valorar si todo el esfuerzo que estás poniendo en obtenerlo lo está llevando a un lugar digno para él, en base a tu esfuerzo, en base a tu trabajo, a tu conocimiento, pero sobre todo a la vida que quieres tener más adelante. ¿Sí? A veces vamos caminando por la vida sin observar hacia dónde avanzamos. Vamos porque ya amaneció, porque ya es hora de salir, y vamos como en automático. Y cuando vives en automático, la vida no sabe, porque no estás consciente de lo que estás haciendo y no estás disfrutándolo. Y un día volteas para atrás y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y cuántos huecos tengo porque no estuve presente en lo que hago? Y para estar presente, una de las formas más fáciles, más sencillas, es tener anotaciones. Puedes llevar un diario de vida. Yo te recomiendo que lleves un diario económico y que vayas observando en qué partes no observabas, ¿sí? Una vez que tienes anotadas tus ingresos y tus gastos, vas a saber si lo que estás viviendo te va a llevar a crecer o te va a llevar a hundirte. Es importante que pongas por orden de prioridades tus deudas en caso de que las tengas. ¿Cuáles son las más caras? ¿Cuáles son las más peligrosas? ¿Cuáles son las que pueden tener consecuencias negativas para ti? Y entonces hay que darles prioridad para ser liberadas lo antes posible. Si entre tus habilidades hay algo que te pueda generar otros ingresos extras para liberar en la menor cantidad de tiempo posible esas obligaciones, yo te recomendaría que lo hicieras. Te vas a sentir más satisfecho
y vas a disfrutar más la forma en la que ingresas dinero a tus arcas, ¿ok? Otra cosa que es muy importante y que me vas a decir, Silvia, si no me alcanza, ¿cómo voy a guardar? Si tú empiezas a guardar, pasa una cosa interesante. Entre todas las cosas que tú gastas, si tú guardas un poco de eso que tú gastas normalmente, no vas a sentir más carencia. Sin embargo, vas a tener una sensación de que te alcanza y de que puedes guardar. No importa si al principio no guardas una cantidad importante, pero si tú te das cuenta en todos esos gastos hormiga que tal vez no percibías, pero que ahora que estás anotando vas a empezar a observar, ¿qué tal si de esos gastos hormiga metes uno pequeño que sea ahorro? Y empiezas a generar un pequeño excedente, porque con ese pequeño excedente tú vas a percibir un cambio de energía y un cambio emocional muy importante, de no me alcanza a puedo guardar. Y este puedo guardar no se trata de que lo guardes para que te lo gastes. Yo suelo decirles a las personas que ese dinero no es tuyo, es de tu futuro. Es de tu yo de los 70 años, de los 80 años, de los 90 años. No sé cuántos años vaya a vivir, pero me gustaría que cuando llegue esa edad tenga una vida digna en la que yo pueda sufragar de la manera más sana posible mis necesidades. Que cuando yo llegue a esa edad, después de haber entregado mi vida a un trabajo, no sienta que además no guarde nada y que no puedo sostenerme. Hay muchas personas que tienen un plan de pensiones, que tienen un seguro para la vejez, pero en su gran mayoría no lo tenemos, ¿sí? Por nuestro tipo de trabajo, por la forma en que nos hemos administrado. Las personas que son emprendedoras muchas veces no tienen ese seguro de pensión. Entonces, ¿qué tomaría para que lo empezaras a crear tú? ¿Sí? Te voy a recomendar, de ser posible, hay un libro que a mí me encanta, que durante muchos años no se volvió a imprimir, pero que ahora se está puedes volverlo a encontrar, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Obviamente en esa época no había bancos y las personas tenían que hacerse cargo de su vejez. Sería interesante que observes cómo personas con las mismas capacidades, con los mismos ingresos, unos eran muy pobres y otro era el hombre más rico de Babilonia. Entonces, ¿cuántas cosas podemos obtener y aprender cuando cuidamos la forma en la que administramos no solo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras relaciones? Haz este escrito y empieza a cuidarte y empieza a cuidar de tu futuro antes de que te alcance y te des cuenta que no guardaste. Una vez que ya tienes tu lista, que empiezas a observar cuánto es tus cantidades reales, si tienes un excedente hay que guardarlo, hay que cumplir con tus obligaciones, pero también hay que cumplir contigo. Normalmente las personas cuando empezamos a revisar eso, los primeros gastos que quitamos son aquellos que son de recreación. Si tú no tienes recreación, se va a volver muy pesado y entonces te va a costar más trabajo tener ánimos para hacer lo que estás haciendo en lo cotidiano. No te quites esos gustos, pero hazlo sabiamente. Genera un ingreso extra de algo que sea divertido y fácil para ti. Convierte tu hobby en una fuente de ingresos y tal vez en algún momento pudiera convertirse en tu nueva profesión. Todos hemos oído hablar de que todos tenemos un propósito en la vida y que cuando ese propósito le sirve a alguien más y además lo podemos poner al servicio y alguien estaría dispuesto a pagar por él, se vuelve un propósito de vida. ¿Cuántas cosas podrías ajustar poco a poco a que tu profesión
sea ese proyecto de vida que puede servir a los demás, generarte un bienestar en donde eres bueno, porque eso lo va a hacer más sencillo y te va a dar tiempo libre para ti y para disfrutar más de la vida. Si quieres saber un poco más sobre este tema, déjamelo en los comentarios y podemos ampliarlo en la medida de mis conocimientos. Puedo acompañarte de una manera sencilla, relajada, práctica, para que puedas crear primero algo sencillo y en base a tus necesidades y a tu interés, puedas hacer un estudio realmente profundo y una proyección de vida. Y pues solo puedes ver en mí lo que hay en ti y yo estoy haciendo mi parte. Nos vemos pronto. Oh, ¿dónde está?